Transcurso de la charla alguien se quiere ir involucrando, por favor, darles acceso. Muy buenas tardes a todos. Para los que ya me conocen y para los que no, yo soy Andrea Cavazzani. Yo lidero al equipo legal y técnico de Cavazzani Consultora, que somos una consultora ambiental para temas de sustentabilidad, que apoyamos a nuestros clientes a diseñar soluciones creativas para problemas complejos que tienen al día en asuntos de medio ambiente, agua, emisiones, etcétera, etcétera. Como han podido ver, hemos estado muy activos en redes y organizando estos webinars como formas de conversatorio, de traer a la mesa temas de interés para la industria, para nuestros clientes, para la gente en general, reformas, actualizaciones legales, etcétera, etcétera. Y como podrán ver, el tema de hoy es un tema de agua. Ya hemos tenido varios temas de agua y parece que está de moda, pero pues obviamente tenemos un estrés hídrico bastante importante y es algo que nos atañe a todos y es súper importante platicar de estos temas, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando de la actualización de la norma 001. Esta norma regula límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales hacia cuerpos de jurisdicción federal. Y hoy con nosotros está Lizeth Roldán. Hola Liz, buenas tardes. Creo que estás en silencio. Hola Andreita, buenas tardes. Buenas tardes. Liz es una súper experta en temas de agua. Ella de profesión es química farmacobióloga, también tiene una maestría en ingeniería ambiental. Es experta en gestión de calidad de agua, certificaciones de ISO, plantas de tratamiento de aguas residuales y lleva aproximadamente 16, 17 años viendo todos estos asuntos. Hoy, aparte de colaborar en el equipo técnico de Cavazzani, es una superpicuda de una empresa transnacional en materia de tecnología de agua. Muchas gracias por estar con nosotros, Liz. Gracias a ti, Andreita, por la invitación y por el interés prestado en esta actualización de norma que, bueno, creo que tiene sus bondades. Sí, claro, sus bondades y también, pues, un reto, ¿no? Y lo que vamos a estar platicando hoy, con la experta y para que todos nos escuchen y desde luego hasta el final habrá una sesión de preguntas y respuestas para dudas que puedan tener. Es este tema alrededor del agua, ¿no? Para los que conocen estos temas, ya saben que la norma antigua era de 1996, salió publicada en 1997, y obviamente de lo que se trataba era de regular los límites máximos permisibles, obviamente diseñada conforme a la realidad hídrica y ambiental de 1996, la cual evidentemente no es la misma que hoy, ¿no? Entonces, 25, 26 años después, con este estrés hídrico del que platicamos, no solo en México, sino en todo el mundo, y todo el problema de contaminación de acuíferos que tenemos en México, pues surge la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de medio ambiente y robustecer la legislación ambiental para poder, pues así que sobrevivir y seguir poder aprovechando este recurso hídrico tan importante, que no nada más es importante para la industria, también para el consumo humano, y seguramente algunos, incluida Andrea Legarreta, se estará preguntando, ¿y esto cómo me impacta? Pues es que sí nos impacta, porque a lo largo de esta charla vamos a ver cómo un tema meramente técnico que te mueva en un parámetro nos afecta a todos, ¿no? Va a tener un impacto financiero, va a tener un impacto operativo, ¿no? Un tema de infraestructura, ¿qué van a hacer ahora con todas las plantas de tratamiento que se diseñaron en base a la legislación de 1996? Y de un año para otro, pues adiós, ¿no? Desde luego esto impacta a nosotros como persona física en tarifas de consumo y descargas de aguas. Entonces, obviamente ha habido una polémica muy interesante alrededor de toda esta norma, porque también un aspecto muy importante y muy grave es que para el diseño de esta nueva norma no se consultó a la industria, ¿no? Lo cual, pues es gravísimo, porque las normas técnicas, conforme a la legislación, se tiene que abrir una mesa de trabajo, no nada más con la autoridad, sino con la sociedad civil y con las industrias que tienen interés para que de manera conjunta lleguen a una solución práctica de un problema que se está atacando, ¿no? Entonces, en esta ocasión no se consultaron a la industria y pues desde luego salió el sablazo y pues la mayoría estamos colgados de la lámpara. Y lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy para poner en perspectiva es cómo estábamos antes, qué se atacaba antes, cómo estamos hoy, qué es lo que dicta esta nueva norma y lo más importante de todo, qué tenemos que hacer como industria, como usuarios y a todas las personas a las que les es aplicable la norma. ¿Qué actividades tenemos que hacer para transicionar de 1996 a dar un brinco kilométrico 26 años después? Desde luego para poder cumplir con la legislación, ¿no? Porque
Definitivamente es un reto en materia financiera, tecnológica, operativa, etcétera, etcétera. Y el enfoque que me gustaría darle a la charla, Liz, es ¿no? ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que hoy se regula? Y lo más importante, ¿qué vamos a tener que hacer para cumplir con la nueva norma? ¿No? Claro, así es, Andreita. Pues definitivamente, como está titulada la charla de hoy, es un reto. Es un reto importante. Yo creo que uno de los puntos atinados, incluso de la norma, es el título que le dan, ¿no? Finalmente, se trata de proteger, conservar y mejorar la calidad de las aguas y bienes nacionales, ¿no? Claro. Como nos has comentado en tus dicho anteriormente, el hecho de que todos contribuimos de manera directa o indirecta en este proceso, ¿no? Claro. Los cuerpos nacionales donde descargamos el agua ya no aguantan más, están agonizando, realmente se está convirtiendo en una necesidad imperante yo creo que en todos los rubros de la sociedad. Justo en estos días que estaba pensando en cómo abordar el tema, recordaba cuando inicié toda esta labor y todo este involucramiento con el tema de tratamiento de aguas, y me di cuenta cuando empecé con esta carrera que realmente no sabemos qué pasa. O sea, uno se levanta día a día, tomas agua, vas al baño, cocinas, pero en realidad no sabes a dónde va a parar el agua, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ya le abrí el grifo, ¿no? Y Claro. de Ni el entrada no agua que sabes. estás recibiendo, ¿no? O sea, tú asumes que tiene cierta calidad y con eso te lavas los dientes y te bañas. Exacto. Entonces, de entrada, puedes asumir de dónde viene esa agua, ¿no? Sabes que hay sequía, sabemos que en Monterrey se quedaron sin agua y Monterrey colapsó porque no tenía agua, ¿no? Claro. Pero tampoco eres consciente de todo lo que implica llevar agua a tu casa y mucho menos eres sensible de lo que pasa con esa agua una vez que ya la utilizaste, ¿no? En el Claro. caso de los industriales, yo creo que podríamos tener una idea porque, bueno, finalmente hace más ruido el hecho de que la industria textilera en Puebla, que es de donde soy, la industria manufacturera de autos, todo lo que puede llegar a descargar, ¿no? Claro. Entonces, sí se convierte en un reto para la industria porque efectivamente, como la norma lo ha mencionado, establece nuevos límites que la industria y que los organismos operadores que son los responsables de gestionar el agua residual, pues tienen que cumplir, ¿no? Claro. Se convierte Claro. efectivamente en un reto. Sí, y ahorita que mencionas eso, el otro día me quedé pensando, es muy chistoso porque esta norma está enfocada a descargas de jurisdicción federal, ¿no? Esa es la norma Correcto. 001 y la norma 002 pues es la municipal, ¿no? Para el drenaje. Pero me quedé pensando, pues al final del día, desde un punto de vista operativo, pues al final, obviamente el organismo que descarga al cuerpo federal, como va a tener que cumplir con esa norma, pues eso lo van a repercutir para nosotros, ¿no? Correcto, Lo así cual es. implica un aumento de tarifas y también para ellos un ejercicio de presupuesto que no tienen, de infraestructura, de modernización, y pues creo que sí va a ser un tema complejo. Ahora, la entrada en vigencia, ¿no? Según la norma, fuimos muy afortunados en darnos un año, un año de transición. ¿Tú crees que es suficiente, Liz? ¿Tú crees que es Eh, suficiente un año todo lo que las industrias en general y los municipios tienen para llegar a cumplir con los nuevos extremos de la ley? Evidentemente no es suficiente un año porque razonablemente hablando no vas a poder cambiar la infraestructura que actualmente tienes en ese periodo de tiempo. Claro. Sin embargo, yo creo que es un buen tiempo para que la industria y los Yes. organismos públicos ya pongan manos a la obra desde que esto empezó a sonar, desde que se publicó, manos a la obra en pensar, ¿qué voy a hacer? O Claro. sea, no quedarte sentado y decir, ay, Dios mío, no me consultaron, Sí, 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 no sí. lo voy a poder alcanzar, sino yo creo que tienen esa ventana de oportunidad de poder plantearse, acercarse a los especialistas en Claro. la materia para poder replantear sus procesos de tratamiento. En Sí, principio, reconocer, hacer una introspección y decir, ¿realmente estoy cumpliendo con lo que me pedía la norma 96 del 96 en principio, claro, ¿no? Y claro. segundo, ¿qué tengo que hacer para cumplir con la nueva norma?
¿no? Claro, Y va a ser una inversión muy, muy grande. Va a ser un reto importante también para los espacios que vas a tener, para la competencia que debe de tener tu equipo de trabajo claro, técnico y administrativo para poder gestionar este cambio, ¿no? claro, claro, Entonces, sí implica mucho, es poco el tiempo, claro. pero yo creo que ya es momento de ponerse a Sí, actuar y sí. implementar y saber qué voy a hacer, ¿no? Claro, claro, porque digo, obviamente, digo, y yo como abogada comento esto, ¿no? Tienes un montón de herramientas legales, pues incluso te puedes amparar por un montón de cosas de la norma, pero al final del día ya no es un tema legal, es un tema técnico que si no es en un año, o sea, va a ser efectivo y el futuro hacia allá va, y no nada más en aguas, ¿no? También, digo, ya en su momento hablaremos del tema de residuos, de responsabilidad extendida, o sea, ya todas las políticas públicas en materia de medio ambiente van dirigidas hacia la economía circular, sostenibilidad, entonces, toda esa serie de cuestiones. Entonces, si no lo hacemos ahorita, eventualmente se va a tener que hacer, entonces pues es un buen ejercicio empezar a mirar hacia adentro de nuestra operación, lo que hacemos y cómo cambiar esos procesos que nos permitan cumplir con la norma y pues dejar de tener el 75% de los acuíferos de todo México contaminados, ¿no? Uno de cada cinco está contaminado y el 75% de las aguas superficiales están contaminadas, lo cual es muy grave, ¿no? Oye, Lizzy, platícanos. Para poner en perspectiva, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poquito la antigua, bueno, no es la antigua porque hoy en día está vigente, ¿no? La NOM de 1996, ¿qué parámetros tenía? ¿Qué parámetros no contemplaba? ¿Cuál era el reto? ¿Era laxa? ¿No era laxa? ¿Qué onda con la metodología? ¿Se cumplía? Bueno, sabemos que no se cumple porque si tenemos 75% de las aguas contaminadas, evidentemente había una falla ahí, no nada más técnica, ¿no? También un tema institucional, legal, que es muy importante. Y, mira, en principio, dentro de los principales cambios, incluso si podemos hablar de manera muy general de los cambios que tuvo esta norma, empezamos desde el título. O sea, el título te elimina la parte de límites máximos permisibles. O sea, simplemente hay límites, ¿no? Hay Claro, límites permisibles. claro. Segundo, cambia la clasificación de los cuerpos receptores, porque Sí, como sí, bien tú has comentado, pues todo tiene que llegar a un lugar, ¿no? O sea, no es que claro. se evapore el agua contaminada, ¿no? Entonces, cambia la clasificación de los cuerpos receptores, hacen énfasis, y es algo muy valioso que veo de esta norma, en el tipo de suelo o en el tipo de cuerpo de receptor que va a recibir la descarga, ¿no? Estamos hablando de los cuerpos kársticos que caracterizan, por ejemplo, a la península de Yucatán, ¿no? Ya, Entonces, imagínate ese cenote precioso, ¿no? claro. Que pensar, ya no me va a poder meter ahí aguas, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones. También cambió un poco el tema de la forma en la que la frecuencia en la que van a medir, ¿no? El muestreo. Exacto, pasamos de resultados de promedios mensuales y diarios y se quedan estos dos y se suma un valor instantáneo, ¿no? Órale. Entonces, no hay que perder de vista esto porque también tiene una implicación en temas de costos, ¿no? Claro. Si nos vamos al tema de los parámetros de control, eh, y a que si eran laxos, no eran laxos, y por qué ahora me quieren exigir más, ¿no? En principio hay que ser conscientes que somos parte de un mundo globalizado en donde Claro, todos nuestros procesos se han actualizado, ¿no? Ya no es claro. lo mismo que descargábamos hace 25 años a los insumos y materiales que ocupamos para los procesos que actualmente tenemos en la industria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa ahora con esta nueva norma? Bueno, pues está considerando parámetros de control de calidad en el agua que cuantifican la concentración de materia biodegradable que pueda tener el agua, ¿no? Obviamente, insisto, en función de los productos que tú utilizas en tus procesos. Claro, y eso antes no estaba en la 96, antes nada Eso más era DBO, ¿no? Que es la demanda bioquímica de oxígeno, que no te permitía detectar la presencia de ciertas sustancias tóxicas o no, pero sí contaminantes, ¿no? Porque no correcto. era la realidad ambiental en ese entonces, claro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasas por un río y dices, ay, qué bonito, es rojo, es verde, y tú dices, pero pues el agua ni es roja ni es verde, ¿no? Entonces, Sí, sin ser muy experta en la materia, dices, esa agua
evidentemente tiene sustancias, ¿no? Entonces, Ya. ¿tú te tomarías un vaso con agua de color verde o No, te no, no. bañarías? No, porque en principio lo que tú piensas es, esa agua tiene alguna sustancia tóxica, ¿no? De Claro, inicio. Entonces, es de ahí que efectivamente en su momento esa norma funcionó, fue un ejercicio inicial. Incluso en esa misma norma se establecían a los responsables de las descargas un tiempo para poder cumplir con esos límites, ¿no? Se les dio un claro. tiempo de gracia, adaptar sus procesos. Sin embargo, ¿qué pasa? A través del tiempo, pues nada cambia, ¿no? Tan Claro. así que se ve la necesidad de actualizar una norma y, bueno, de establecer este tipo de parámetros que ahora nos exigen y nos van a poder ver qué tan tóxica es esta agua, porque lo que queremos, como dice el título de la norma, es mantener, preservar y mejorar esos cuerpos receptores de agua. Uh-huh. Claro, claro. Y ya entrando a materia técnica de esta nueva norma, ¿nos puedes contar qué parámetros se incluyeron? Supongo que algunos cambiaron. ¿Por qué es importante incluir estos parámetros? Y también hablar un poquito de las industrias que más impactan, porque si bien todos descargan, no es lo mismo la complicación o la complejidad de medir una industria autopartera a una química, a servicios hoteleros, una escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy distinto. Es súper distinto, tienes toda la razón. Dentro de los parámetros, voy a hablar primero de los que se mantienen, ¿vale? Sí. Dentro de los parámetros que se mantienen son grasas y aceites. Pensando, si nos situamos desde el punto de vista industrial, no estamos hablando de cualquier grasa, ¿no? Estamos hablando de aditivos y de sustancias más tóxicas, ¿no? Se mantiene lo que es el nitrógeno total, se mantiene el pH, aunque el pH y la temperatura que existían en la norma anterior se mantienen, cambian los límites. Sin entrar en detalle respecto a estos dos parámetros ni darles una clase de química, el ambiente favorito de un microorganismo o de una fuente para poder vivir es la temperatura y el pH. Vamos a situarnos. Exacto, entonces pensemos en nuestro propio cuerpo y tomando un poco como contexto el COVID, que estuvo muy de moda, ¿no? ¿Qué parámetro te controlaban para saber si estabas enfermo o no? Temperatura. ¿No? Entonces, los microorganismos y también los cuerpos van a reaccionar en función de la temperatura y el pH que tenga ese cuerpo. Entonces, se tienen que regular, o más bien, se cambian sus parámetros o sus límites en función del impacto que están teniendo en la vida que pueda tener ese cuerpo receptor. Entonces, pues evidentemente, si tú tiras agua sumamente caliente con una temperatura muy alta, pues evidentemente va a tener un impacto, ¿no? No es, tú te bañas con agua caliente y te quema, ¿no? Lo mismo con el pH, ¿no? Entonces, se mantiene el tema de los metales con sus promedios, tienen algunas variaciones, tampoco la intención es darles detalle a detalle de cuánto sube, cuánto baja, sino que te lleves la idea de que finalmente esos metales se van a seguir controlando, tienen variaciones de acuerdo a las concentraciones que actualmente se han encontrado. ¿Y qué es lo que se incluye? Se incluye el parámetro de demanda química de oxígeno en sustitución del parámetro de la demanda bioquímica de oxígeno. Esta explicación a mí siempre me encanta porque es muy explícita. Supongamos que esta es la DBO y la rodea una DQO, es decir, la materia química y biológica que existe en un cuerpo receptor. Entonces, si pensamos que la DBO está dentro de un globo, pues evidentemente estás perdiendo de vista todo lo que está entre el globo y esta, ¿no? Entonces, evidentemente la demanda química de oxígeno nos va a dar un panorama mucho más amplio de lo que impacta la descarga de materia orgánica e inorgánica. Si entran a la página de la Conagua, con gusto les comparto la referencia, pero existe un mapa en donde tú puedes ver, es importante mencionar, la Conagua regula todos estos cuerpos, ya sea superficiales, subterráneos y demás, con el monitoreo de alrededor de 5,000 puntos de muestreo y análisis. Entonces, si tú ves el mapa de lo que regulaban con la norma del 96, vas a ver que, ay, qué bonito es México, todo es dulzura y belleza. Pero cuando tú ves el control de calidad del agua respecto a la DQO, te empiezas a dar cuenta que la historia cambia.
Claro. Entonces, sí está muy contaminado. Agregan también el carbono orgánico total, que también es una forma de medir la carga orgánica e inorgánica. Incluyen Escherichia coli y enterococos fecales. Son microorganismos muy específicos indicadores de la presencia de materia fecal. Oh, ok, ¿Sí? ok, ok. Entonces, no es lo mismo hablar de una generalidad a ser más específico. El color verdadero que te comentaba no es normal. Ver el agua rosa, ver el Claro, agua a ver, no, no, roja, no, ver el agua verde. Entonces, ahí hay totalmente. ese color y la metodología también es más específica. Sí, justo te iba a preguntar eso, o sea, porque entiendo que es una nueva metodología. ¿Qué implica esta nueva metodología? Porque entiendo que no nada más es que lo midas distinto, o sea, también, ¿qué onda con los laboratorios certificados? ¿Hay ese servicio? ¿Quién lo puede dar? Supongo que también se van a tener que poner pilas en actualizarse ellos, porque pues ellos son quien da la certificación de la conformidad de la norma, ¿no? Y si ellos no Totalmente. están actualizados, pues ¿cómo vamos a poder cumplir? ¿Nos puedes platicar de eso, Liz? Es correcto. Actualmente los laboratorios, en principio, toda empresa u organismo que tenga un título de descarga, es decir, que tenga su permiso de descarga, tiene que cumplir con un control de calidad. Ese Claro. control de calidad ha existido siempre, ¿no? En la trayectoria que tengo he visto pasar que en principio los dueños de las descargas contrataban a un laboratorio acreditado, es muy importante esto, que esté Claro. acreditado, y que les monitoreaba y les presentaba los resultados. Entonces, ¿qué hacía el dueño de la descarga? Simplemente iba y entregaba a la Conagua los resultados de este muestreo y análisis. Claro. A partir de hace ya algunos pocos años, no muchos, la Conagua establece un sistema de cómputo virtual donde los laboratorios que hacían ese muestreo y análisis capturan esa información ante Conagua. Wow. Entonces ya no es llevar tu reporte, ¿no? Sí, no, ya es directo al laboratorio, que es la persona acreditada, es el que informa, ¿no? Es el que informa. Evidentemente, antes tú ponías en tu reporte las referencias de la ubicación de la zona de la toma de muestra, eso se sigue quedando, pero ya directamente en el CIRALAB. ¿Y qué es lo que viene ahora en esta nueva norma? En esta nueva norma se suman las unidades de inspección. Entonces, ¿quiénes van a ser los evaluadores del cumplimiento de esta norma? En principio, la Comisión Nacional del Agua, la Profepa y las unidades de verificación. Entonces, si te das cuenta, ya son diferentes entes Claro. dando respuesta. Bueno, se suma el tema de la unidad de verificación. El laboratorio. Los laboratorios están trabajando a marchas forzadas en la implementación de todas estas nuevas técnicas. Claro. El tema de la acreditación es un tema de que, voy a decirlo así, que agarro la receta de cocina Sí, y la claro. No, implemento, no. ¿no? O sea, Sí, tienen no, que no, se evidenciar nota. que pueden alcanzar esos límites, por lo menos esos límites que tiene la norma, para que el resultado que a ti te reporten realmente tenga la certeza de que estás cumpliendo o no. Claro. Entonces, evidentemente requiere los laboratorios, no solamente las plantas de tratamiento, que muchas de ellas suelen tener laboratorios de control de proceso. Claro. Entonces, se van monitoreando. Oye, pero a ver, ahí hablando de plantas, así una pregunta un poco para interrumpir. ¿Qué onda con las plantas de tratamiento que hoy tenemos? Obviamente entiendo que fueron diseñadas específicamente para cumplir con la norma del 96, porque esa era la realidad histórica ambiental hídrica. O sea, ¿hay forma desde un punto de vista técnico actualizarlas, modernizarlas o para atrás? Porque es una inversión importante y te tardas al menos 7 meses construyendo una planta de tratamiento. O sea, ya en la operabilidad de la nueva norma resulta muy complejo. Y esto que comentas de los nuevos entes, pues no reguladores, pero verificadores, pues ellos también tienen que hacer un montón de cosas para poder cumplir con ese ejercicio de sus facultades y siendo honesta, como experta ambiental que llevo 17 años en esto, yo no veo que eso vaya a suceder en 365 días como lo indica la norma. Entonces, pues al final se vuelve inoperante, ¿no? Pues para que te des una idea, del 100% de las plantas, no voy a entrar en números, Sí, específicos, pero del 100% de las plantas de tratamiento que actualmente existen, vamos a hablar de las plantas de tratamiento municipales. El 52%, su principio operativo, podría llegar a alcanzar el cumplimiento de la descarga. El ok, resto no. O sea, estamos hablando que el 48% no va a cumplir.
Ajá. Esto no exime a que las que cumplen, ¿sí? Lo hagan al 100%. Claro, sí, no significa que tengan que Entonces, cumplir. los industriales, me voy a centrar en 3 industrias que son las que tienen un mayor impacto por la cantidad de agua que utilizan en sus procesos, que es la minera, la de alimentos y me falta otra. Y entonces estas empresas o estos procesos consumen grandes cantidades de agua, por ende descargan más cantidad de agua, los componentes que utilizan para sus procesos son más agresivos y entonces sí, van a necesitar muchas de ellas rehabilitarse, pensando Claro, en que no están operando, ¿no? claro. Hay muchos. Segundo, aquellas que tienen ya un principio y que evidentemente tienen que actualizarse y renovarse para que puedan cumplir con estos límites. Esto puede implicar una reconfiguración de la planta, un replanteamiento del tipo de proceso que utilizan y demás. Y otras de plano, pues evidentemente tendrán que construir, ¿no? Una nueva. Afortunadamente podemos pensar en que existen tecnologías más adaptativas a la situación. Entonces, Claro, puedes pensar en adquirir plantas de tratamiento modulares, ajá, que te puedan, evidentemente su tiempo de construcción es más corto, en claro. promedio unos máximo 8 meses, ¿no? Ok, claro. Adaptada a tu proceso y que puedes y que al ser modulares te dan la posibilidad de ir sumando el número de unidades en función de la cantidad de agua que descargues. Claro. Lamentablemente no será el mismo caso para aquellos que piensan en hacer una planta de tratamiento robusta. Nosotros solemos decirles plantas de tratamiento tradicionales, el tanque de concreto, ¿no? En Sí, donde sí. finalmente el dimensionamiento, si no lo haces de manera correcta para largo plazo, pues va a llegar el momento en el que se va a quedar obsoleta, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, creo que existen posibilidades, el mercado cada vez es más grande, ya no es como hace 15, 20 años que Claro. existía, se centralizaba el mercado en unas pocas empresas. Entonces yo creo que hemos visto la oportunidad de poder desarrollar este negocio en este sentido y, y pues existen las posibilidades, Claro, necesitamos el recurso, ¿no? claro, Ese es claro. el punto clave y bueno, el tema es empezar a arrastrar el lápiz y ver qué Claro, voy a hacer. sí, estudiar eso. Oye, ¿y qué cambios tendrían que hacer las industrias para mejorar su tratamiento? Digo, no para cumplir, digo, solo para mejorarlo en función de esta nueva normativa más estricta. Pues mira, pueden existir varios cambios. Incluso existe un cambio de fondo que les dejaremos de tarea a los industriales, que es el replantear sus procesos productivos, es decir, replantear Claro, aquellos procesos que ocupan para fabricar algo, ¿no? Eh, Evidentemente, pues dentro de las plantas lo que pueden empezar a hacer de las existentes, pues es incluir nuevos procesos o cambiar el principio de operación. Entonces, yo creo que forma de hacerlo hay muchas. claro. No sé si doy respuesta a tu pregunta, pero Sí, eso es lo que tienen que hacer. O sea, realmente abrir el panorama, ya está la norma aquí. claro. Evidentemente, evitar el manazo y centrarnos en esto. Claro, sí, y es muy fuerte lo que comentas, ¿no? Y también lo decía yo al principio, cómo un tema técnico de cumplimiento puede modificar absolutamente todo tu negocio desde todos los ejes, porque seguramente habrá insumos que utiliza algún tipo de industria para la producción de las cosas a las que se dedique, pues que probablemente tenga que dejar de usar, ¿no? Y eso obviamente Sí, es un impacto financiero enorme porque habrá tecnología que no aguante procesar y tratar ese químico, ese contaminante que hoy en día pues ya está normado y que no te libras de eso, ¿no? Entonces, está cañón que un tema ambiental se convierte en un tema hasta fiscal, financiero, operativo, de absolutamente todo, ¿no? Porque correcto. obviamente lo tenemos que ver desde de la integralidad, no es nada más cambiaron la norma y ya tienes nuevos límites máximos permisibles ni parámetros. Bueno, ¿qué significa ese parámetro? ¿Qué significa que yo tenga que cumplir con ese parámetro, no? Lo que sí entiendo de la NOM, Liz, es que, digo, sí es muy estricta, pero por ahí había una parte que decía que si tienes cierto nivel de cumplimiento o comprobar que tu descarga cumple,
pues prácticamente te exime del monitoreo constante que, ¿cómo se llama? Que comentabas. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, claro, mira, la norma te dice que si tú tienes la capacidad de evidenciar que la calidad del agua que tú estás descargando cumple con los límites, ajá, tú puedes enviar esta evidencia evidentemente al ente regulador, ellos la revisan y te eximen de hacer el muestreo y el análisis por al menos 3 años. Ah, Pero ojo, o sea, tú tienes que demostrarlo, pero adicional, la comisión te va a ir a revisar. Comentaba claro, que hay sí. unidades de inspección o con Claro, los claro, reportes. claro. Entonces, ellos te van a ir a revisar, van a validar que efectivamente tú estás cumpliendo con estos criterios y vaya, ya la hiciste, por llamarlo así, ya la hiciste. Ahora, ojo, es bien importante y a lo largo de todo este tiempo también he podido notar que muchos procesos suelen modificarse, pero no revisan el impacto que tiene esa modificación y por lo Claro, tanto la descarga puede verse impactada. claro, Entonces, totalmente. tu exigir validez siempre y cuando tú no tengas ningún cambio en tu proceso. En el momento Claro, que tú hagas algún cambio, pues tendrás que evidenciar que sigues cumpliendo. claro, y me imagino que te dan esta prerrogativa porque si tú acreditas que estás en cumplimiento, pues prácticamente de manera automática estarías cumpliendo con todos esos extremos que implica la ley, ¿no? Y Bueno, es ahora, no, está bien. evidentemente, cuando las empresas, los organismos, las industrias, si ya hicieron parte de la tarea, ya deben de saber hoy en día, Claro, aunque existan o no existan laboratorios acreditados, ya deben de tener una idea clara del grado de cumplimiento que tienen, ¿no? claro, Entonces, bueno, finalmente es parte de lo que podemos acompañarles para identificar. claro. Oye, y vamos a hablar ahora, como parte final, del tema de la transición, ¿no? Ya dijimos cómo estábamos antes, que hay ahora. Tú como experta técnica, ayúdanos a entender qué tenemos que hacer desde el punto de vista industrial, incluso financiero, de infraestructura, para que podamos transicionar de 1996 a 2021. Seguramente debe haber algún caso de éxito que conozcas, que haya trabajado, porque si bien es una norma nueva, sí conocemos empresas cuyo cumplimiento ambiental está sujeto a regulación europea, donde ahí sí son pioneros y pues de hecho en México lo cumplen, ¿no? ¿Conoces de algún caso? ¿Qué tenemos que hacer para transicionar? Aspectos financieros, de infraestructura, tecnología, etc., etc. Pues mira, desde el punto de vista inversión, o sea, se está hablando que la industria va a tener que hacer una inversión inicial de alrededor de 70,000 millones de pesos. Uf, Entonces, 70,000 millones. millones de pesos, sí. Y bueno, y esto evidentemente va a impactar en los costos de operación. También las investigaciones, los desarrollos y los estudios que se han estado haciendo hablan de que el costo de operación incrementaría o estaría alrededor de los 6,000 millones de pesos. Uf, imagínate. Entonces, Obviamente el impacto que tiene en el producto final hacia el usuario, o sea, es, sí, es, es un porcentaje considerable. a muchos usuarios ciudadanos nos pesa un poco a veces pagar la tarifa del agua, ¿no? Cuando empecé a Claro. trabajar aquí dije, hay que pagar. Entonces, sí, porque finalmente tiene que salir el recurso de algún lado. Entonces, existen empresas, por ejemplo, como las que se dedican a los artículos de belleza y demás, o del cuidado personal, que están modificando las características o están en sus áreas de innovación, están rediseñando los componentes de sus productos. Órale. Sumado a eso, tienen alianzas por ejemplo, en el caso de los shampoos, con las estéticas, donde, o sea, cuando yo vi eso me impresioné porque dije, sí se puede, o sea, es un tema de revisar qué podemos hacer. En aquellos lugares donde vas, usualmente te cortas el cabello y te lavan el cabello, ¿no? La máquina o el lavabo donde tienes la manguera que para utilizar el agua para lavarte está regulada, ya sale a presión, entonces consumes menos agua. Eso combinado con el producto que tiene menos componentes tóxicos para el agua, pues evidente va acompañando el tema de la transición. Sabemos que eso requiere mucha inversión porque estamos hablando de un departamento de innovación y desarrollo, Claro. pero que finalmente, evidentemente, va a impactar. Ahora, no hay que centrarnos solamente en el tema de consumir
de tratar lo que estoy consumiendo, ¿no? Hay que también pensar en reutilizar lo que estoy consumiendo, ¿no? Claro, economía Entonces, circular, ¿no? Hacia allá vamos. entonces está bien que de pronto tú dices, bueno, esta parte o este porcentaje de agua que estoy utilizando, ¿no? Lo puedo utilizar para regar mis áreas del jardín, para limpiar mis baños, eso se ha hablado mucho, pero en esta transición que vas a tener, poder hacer esa doble misión, ¿no? ¿Ok? Claro. Ya estoy ocupando agua, pero esa parte del agua a fin de contribuir a reducir el estrés hídrico, ajá, la voy a tratar y la voy a reutilizar en mis procesos. Claro. Entonces está muy padre porque, o sea, suena atractivo por muchos lados porque bajas el volumen de agua descargada, contaminada, ¿no? Me ahorro un poco de agua de primer uso, libero Claro. el estrés hídrico y realmente utilizo esa agua en otros procesos. Claro, y me imagino que este ejemplo que estás dando que es de la vida diaria, nosotros también lo puedes traducir en cómo funciona cualquier tipo de industria, ¿no? Y ahí también, no sé si sepan los que nos escuchan, pero ya está en el tintero una ley general de economía circular y lo que significa literal es circular tus procesos, reutilizar, reciclar, para que ya tu producto final, tu basura, ya sea la basura de la basura de la basura de la basura de la basura y en lugar de ser una tonelada, pues no sé, sean 300, ¿no? Correcto. Y ¿cómo en procesos productivos industriales, cómo podemos aplicar estos principios tecnológicos o qué tienen que hacer los que nos escuchan para, pues me imagino que es un tema también de tecnología, ¿no? Y de evaluación de procesos productivos. Sí, correcto. Finalmente, el tema de optimizar, y voy a utilizar un tema que estuvo también mucho tiempo de moda, ¿no? La ecoeficiencia, ¿no? Introducir dentro de nuestros procesos productivos a lo mejor otro tipo de materiales reactivos, reutilizados, el ser autosuficientes. Es increíble cómo realmente el subproducto de un tratamiento de agua residual que genera metano te puede ayudar a generar energía eléctrica, ¿no? Y Órale, claro. autosustentar tu energía en el proceso, el hecho de reutilizar el agua para los servicios. Y ahora que hablamos de este tema de la economía circular, es interesante también ver cómo en otros países, por ejemplo en Singapur, trabajaron en la reutilización del agua residual tratada para utilizarla, para pasarla al proceso de potabilización y darle esa Órale. segunda vida. Wow. Entonces, sí, es un recoveco que tiene esta norma porque te dice no se podrá hacer esto con el agua residual, digo la 127 que también se actualizó, que habla de agua potable, pero finalmente lo que escuchaba recientemente en una plática, o sea, el tema del agua, el tema de los recursos naturales, ya no es una opción, se ha convertido en una necesidad en donde incluir y pensar en todo este tipo de tecnologías que ya existen, pues empezar a introducirlas. Claro, claro, pues sí, definitivamente yo creo que es un reto bastante grande para todos poder lograr esta transición. A mi parecer, yo también creo que es un tema de tecnología, ¿no? Y lo que comentábamos, obviamente tenemos medios legales de defensa, pero la tendencia es ir hacia adelante acá, ¿no, Liz? Claro, y ahora que mencionas el tema del tema legal, pues finalmente la norma ya está aprobada. Yo creo que el recurso legal a utilizar es poder prepararte y meter y hablar con la autoridad y decirle, ok, mi tiempo de transición para poder cumplir es aquí está mi plan, Claro. esta será la inversión y poder consensuar con la autoridad ese plazo para poder cumplir, ¿no? Claro. Finalmente, pues todos vamos para allá y bueno, el acompañamiento legal, el acompañamiento técnico existe. Claro. Oye, Liz, ya para terminar, ¿cómo concluirías tu conclusión respecto de este tema tan interesante que estuvimos platicando? En un tuit, en cinco En cinco, palabras. motivo, reto para las generaciones futuras. O Claro, sea, sí es un reto indudablemente por el tema económico. El país, yo creo que de manera global está padeciendo mucho el tema del recurso monetario,
pero yo creo que todos debemos de estar motivados porque habitamos en este planeta. Nuestros hijos, los que tenemos hijos, nuestros nietos, las generaciones futuras, creo que pueden tener aún todavía el aliento de que el reto que estamos afrontando, los adultos que estamos al frente de todos estos cambios, podamos comprometernos para dejar algo más sano, Claro. más saludable. Ya no fueron 5 palabras, pero fue una conclusión muy interesante. Pues yo lo resumiría el tema de tecnología y cumplimiento y pues ahora sí que no nos hagamos, es súper importante lograr la transición porque aunque tengamos los medios legales para combatirlo, para allá vamos y es algo que nos atañe a todos y nos beneficia también, ¿no? Correcto. Perfecto, pues damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Espero que sea de su interés. Si alguien tiene preguntas, algún comentario, háganoslo llegar vía chat y aquí se las contestamos. A ver, aquí tenemos una. ¿Qué puede hacer una empresa que no cumple? ¿Por dónde empiezan? Ok, ¿por dónde empieza? Tienen que empezar, evidentemente, a tener esa evidencia del incumplimiento, establecer un proyecto de mejora y presentarlo a la autoridad. O sea, yo creo que finalmente también la autoridad está consciente que si bien tiene que existir el cumplimiento, tiene que haber un plan de transición con el compromiso de que evidentemente lo tiene que cumplir. Ahora, el riesgo es que si tú vives pensando en que esto no puede ser posible por el recurso, evidentemente e invariablemente en algún momento pues llegar a la solicitud del pago de derechos por la descarga de agua contaminada. Y déjate ¿cómo se llama? El pago de derechos. Además del pago de derechos, cuando excedes los límites, pues obviamente eres sujeto a multas y ahora que se puso de moda con Profepa que te quieren imputar responsabilidad federal, ambiental, que las multas son de 50 millones de pesos aproximadamente, más tu multa administrativa, ¿no? Porque este es un proceso judicial, no es administrativo, más tu pago de derechos y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo también concuerdo contigo, digo, y también para la autoridad y para los nuevos entes verificadores, pues va a ser un reto, ¿no? Y es muy buena idea acercarte con ellos y decir, oye, pues mira, esta es la situación, estoy imposibilitado materialmente para cumplir en este periodo, pero pues este es mi plan de acción, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. A ver, aquí hay otra pregunta que dice, ¿es posible la clausura si incumplo? Sí. Es posible, sí. Sí, claro. Sí, ahí sí te corta la descarga, híjole, y que te clausuran una descarga operativamente, pues no puedes estar en operación de la planta, o si te corta, o qué haces, lo Digo, sacas por pipas o fosa séptica o... Pero al final de cuentas vas a tener que pagarlo en algún lugar, ¿no? Entonces, evidentemente, sí tiene un riesgo muy alto, ¿no? El tema de, quizás a lo mejor sí te van a clausurar la descarga, pero más bien eso implicaría que tengas que parar la operación, ¿no? Entonces, claro, pues pierdes más. Claro. Y la última pregunta dice, ¿puedo ampararme? Sí, sí, claro que te puedes amparar, porque como platicábamos al principio, no se siguieron los extremos de la ley de metrología y normalización, no se consultó a la industria y sí hay herramientas para ampararse, pero era lo que platicamos, ¿no? Fuera de ser un tema legal, es un tema práctico, y si no es ahora, si no es en 2023 o en 2024 o en 2027, va a tocar porque va a tocar y porque es algo necesario, ¿no? Entonces, sí puede ser un medio de defensa para atacarlo ahorita y ponerlo en hold en lo que las industrias ven qué se va a hacer, porque aparte hay un montón de amparos, ¿eh? Ya hay muchísimas opiniones encontradas legales en contra de la ley, y sí puedes hacerlo, pero a largo plazo a lo mejor no es la mejor estrategia, porque si no es este año el que sigue, en 7 ya vas a tener que estar en cumplimiento, entonces sirve, pero solo para, ahora sí que taparle el ojo, ¿no? Al macho. Sí, correcto. Perfecto. Pues esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Vamos, está grabada esta sesión, la vamos a estar compartiendo por LinkedIn y si tienen más preguntas o algún tema que quieran platicar conmigo y con Liz, tienen mis datos de contacto a través de LinkedIn y estamos a sus órdenes. Liz, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Sí, eres muy experta y siempre agradezco mucho tu colaboración con nosotros, que aporta mucho a la mesa.
Gracias a ti, Andreita, por el tiempo y por la oportunidad de poder sensibilizar en este tema. Claro, claro, perfecto. Muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos pronto. Igual, bye bye. Bye.